Desde Epicentro, hoy presentamos. Y es que estamos en un tiempo especial, siento que estamos siendo transformados personalmente y también como comunidad. Las cosas viejas que el Señor nos ha dado ya están quedando sin valía. Se está caducando, hermanos. Y estamos necesitando adoptar eso nuevo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Así es que si estás tú sintiendo lo mío, yo quiero expresarte un poco lo que la palabra nos puede alumbrar hacia eso. Porque siempre tenemos cosas en la vida que a veces son difíciles, ¿no es cierto? Yo quiero hablar a aquellas personas que capaz están pasando por un momento difícil en su vida. Una situación que puede ser demasiado para que lo puedan soportar. Situaciones que a veces nos desestabilizan y nos llevan a hacer una pregunta: Señor, ¿será que estoy mal? ¿Estoy haciendo mal? ¿Tienes algo tú para mí en medio de todo esto? Pues quiero decirte que la palabra de Dios sobre ti se va a cumplir. Y en Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, aquello que tú estás pasando, nada más obedece a un proceso. Quiero que repitas conmigo: proceso. Y es que estamos en medio de un proceso, hermanos. ¿Qué es un proceso? Te voy a leer esto que encontré. Proceso es en general la acción de ir hacia adelante o el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural. Es decir, son una serie de eventos que nos van a ayudar para avanzar, para que tu situación final no sea como empezaste. Entonces, siempre vamos a estar envueltos en procesos. La vida es un proceso. Desde que inicia la vida, ahí cuando un ser humano es gestado, inicia un proceso. Va creciendo, el cuerpo de la mamá se va ensanchando, se va formando, vienen ciertos dolores, ciertos síntomas como las náuseas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Los procesos de la vida son para llevarnos adelante. Y los procesos en Dios también son para llevarnos adelante. ¿Por qué? Porque el pensar de Dios es que su pueblo viva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si hoy me da bien, mañana va a ir mejor. Si hoy el favor de Dios estuvo conmigo, mañana estará con toda mi familia. Eso es lo que Dios quiere. Pero para llegar a esta victoria, para avanzar como tenemos que avanzar, necesitamos vivir procesos. Y estos procesos, amados hermanos, muchas veces duelen. A pesar de que me hace avanzar, pero muchas veces me duelen. Y en la casa Epicentro el día de ayer se inició un proceso de sanidad. Nada más es el inicio, porque el Señor va a comenzar a remover muchas cosas de nuestro interior que nos han estado estorbando. ¿Para qué? Para recibir esas cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. El momento en que tú conoces a Jesús, inició tu proceso. Puedes llegar con muchos pecados a Jesús, puedes llegar con muchas cargas, con muchos pendientes por resolver, pero cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, inicias el proceso. No es que todo ya se arregló. Si hoy aceptas a Jesús, no es que sales y ya todo está pagado, aunque puede pasar. No es que ya dejas todos tus vicios, aunque puede pasar. Pasó en mi caso. De un día para el otro yo dejé de fumar porque recibí al Señor en mi corazón. Pero hay otras áreas de mi vida que sigo trabajando. Sigo en proceso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús es el camino, ¿no es cierto? Es la verdad y la vida. Entonces, si Jesús es el camino, yo tengo una vida que transitar por Él. ¿Para retroceder? No. ¿Para ser peor? No. Para avanzar, para ser un mejor hijo, para ser un mejor esposo, para ser un mejor siervo de Dios. Y el momento en que yo transito, entonces estoy envuelto en un proceso
espiritual. ¿La Biblia nos habla de procesos? Por supuesto que sí. Y quiero que podamos ver juntos cómo necesitamos muchas veces ser procesados. Y en Jeremías 18, del 1 al 6, la Biblia habla de la parábola del alfarero. ¿Qué dice ahí? Desde el versículo 1. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje, le decía el Señor Dios a Jeremías, ¿no? Contesta Jeremías: entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno al alfarero, pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, ustedes, Iglesia Epicentro, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Fíjate ese proceso. Qué bueno que estamos en la casa del alfarero. Porque si viste esa animación, ¿no? Esa vasija, si esa niña fuese una vasija, fue hecha perfecta, como tú y yo cuando nacimos. Pero el transitar en esta vida hizo que tengamos muchas grietas, muchas fueron contagiadas. No puedes vivir así. El Señor le duele el corazón ver una de sus vasijas caminando por ahí agrietada. ¿Por qué? Quiere depositar sobre él algo, pero cualquier cosa que pongas tú en una vasija rota, se va a escapar, se va a echar a perder. Necesita entonces el Señor, con mucho amor, llevar a esta vasija y ponerla en manos del alfarero. ¿Para qué? Para que en algunos casos seamos reparados y en otros seamos hechos nuevos. Y hay algo que me llama aquí la atención, porque dice en el versículo 3, entonces bajé a la casa del alfarero. Me imagino entonces que Jeremías estaba en una posición un poco alta, que le obligó a bajar, a descender. Y esto me habla a mí de humildad. Mi orgullo es lo que primero se va a quebrantar cuando yo estoy en la casa del alfarero. No se trata de mi vida, no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que el alfarero quiera. Y eso implica deponer mi orgullo. La canción que estábamos cantando: todo valle se ha alzado, todo monte derribado. ¿Sabes cuáles son los montes? Los orgullos. Gente con orgullo. Yo sé, yo puedo, yo tengo más años de experiencia, yo lo he logrado. Ese orgullo debe de ser quebrado. Esa vasija debe de ser transformada, porque una persona con orgullo no va a servir en el reino de los cielos. Bajó a la casa del alfarero, dice la palabra. ¿Para qué el Señor entonces? Quiero profundizar un poco más en esto que ya les dije. El Señor quiere vernos como vasijas porque quiere depositar cosas en nosotros. Quiere hacer que nosotros seamos estas vasijas, estos vasos, portadores de su gloria, portadores de su honra. Y entonces el vaso también se convierte en un vaso de honra, porque hay vasos de honra y vasos de deshonra. Yo seguro sé que tú en tu casa tienes esos, al menos mi mami así lo hacía, unos vasitos muy especiales, unos vasos finos, y a veces yo quería tomar juguito en esos. Hey, no, es para invitados. Un poco loco ese concepto, ¿no? ¿Cómo que para invitados? Yo soy mejor que un invitado. Pero los tenía, cierta vajilla ahí apartada para ocasiones especiales. En la casa tenemos una vajilla que es especial,
filo de oro, que la saca. Ya quisiera, dice mi esposa. A estas alturas del matrimonio ya no puedo convencerle tanto de las cosas bonitas que le digo. Pero en todo caso, vajilla, esta vajilla que tenemos en casa la utilizamos únicamente para la Navidad, por ejemplo. Es un vaso de honra. Pero tenemos también en casa cosas que no son de mucha honra, ¿no? Recipientes en donde los utilizas para botar la comida que se ha dañado, por ejemplo. Cosas sencillas que una botella vieja donde pones capaz el tiñe, la gasolina, esos elementos que no son tan honrosos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Yo quiero leerte lo que dice la palabra en Romanos 9, versículo 19. Estaba el apóstol Pablo escribiendo a los romanos y les decía: el Señor amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y comienza a explicar el apóstol. Y seguro ustedes, dice ahí, para que lo lean todo en casa, seguro ustedes dirán: ¿por qué Dios entonces tiene favoritismo? ¿Por qué si Dios aborrece a uno, para qué nos esforzamos en ser santos? Y entonces comienza a explicar el apóstol. Mira lo que dice: entonces me dirás, ¿por qué nos condena Dios si nadie puede oponerse a lo que Él quiere hacer? Y yo respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo: ¿por qué me has hecho así? El que hace vasos de barro, y otra vez las vasijas, tú y yo, vasijas hechos de polvo, hechos de la tierra, esos vasos de barro. ¿Acaso los vasos de barro, dice aquí, no tiene acaso el derecho de hacer con el mismo barro una vasija para usos especiales y otra que sirva para uso común? ¿Acaso no tiene Dios el mismo derecho de desatar su ira y su poder contra los que merecían su castigo y estaban preparados para destrucción, con las cuales ya había sido muy paciente? ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor ve a todos como vasos de barro. Unos son usados para honra, para llevar la presencia de Dios, para ser portadores de su gloria, para que reflejen el carácter de Cristo aquí en la tierra. Pero hay otros vasos un poquito malcriados, resistentes, rebeldes, que no han querido saber nada de Dios. Y habla en este versículo más arribita, pone de ejemplo Faraón, que el Señor usa a este barro, pero como un objeto de deshonra, no porque lo creó así desde un inicio, acá los buenos, acá los malos, no. De hecho, dice ahí, el Señor ha sido muy paciente con ellos, pero viendo su terquedad, viendo que su corazón no se va a doblegar, entonces el Señor le dice: ok, te voy a usar, pero como un vaso de deshonra, portadora de mi ira. Y así yo hago con los que desobedecen. Y entonces también son vasos, por supuesto que sí, pero portadores de la ira de Dios. Los comúnmente llamados mal ejemplos, ¿no? Entonces, ¿de cuál quieres ser tú? Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero llevar cosas buenas en mí. Y yo sé que Dios me ha dado cosas buenas, por supuesto que sí, pero yo quiero más. Y si tú quieres más, si tú quieres algo nuevo de Dios, quiero decirte que lo que ahora tienes necesita ser transformado. Como vasos de barro necesitamos ser quebrantados, necesitamos ser transformados para que sea depositado en nosotros esto nuevo que va a venir de parte de Dios. Y ya lo dijo Jesús, Mateo 9, 16 y 17, haciendo una analogía con esto, dice el Señor: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo se fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo,
De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. El Señor no da nada por perdido. Él quiere depositar cosas nuevas, pero sabe que si nosotros todavía tenemos rajaduras, si como recipientes todavía no estamos formados nuestro carácter para recibir esto nuevo que Dios quiere, se va a echar a perder este aceite nuevo, este vino nuevo, esta unción nueva, esto nuevo que quiere de Dios. Y no solo eso, sino que también te echarás a perder tú. ¿Cómo? Hablando otra vez de una persona altiva, orgullosa. ¿Te imaginas que Dios ponga un poder sobrenatural en esta persona? Digamos para sanar enfermos, una persona altiva. ¿Qué va a pasar con esa persona? Ven para orarte. Te veo que estás tosiendo, voy a tener que orarte. Si es que quieren sanidad, nada más me llaman. Con cierta altivez, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando Dios derrama algo nuevo en una persona que no ha sido procesada. Necesitamos ser procesados, necesitamos que nuestro carácter sea formado, porque en la vida cristiana no sabes con qué nomás te vas a encontrar. El camino es largo, es duro, hay muchas batallas espirituales que tenemos que pelear, y para eso necesitamos ser procesados, necesitamos ser conscientes que no se trata de mí, sino de aquel que me hizo de nuevo. Necesito yo saber que esto que el Señor está derramando sobre mí no es por lo que yo hago, por lo que yo digo, sino porque Dios ha tenido misericordia, porque yo no tengo nada que pueda hacer. Y yo sé que tú ahora mismo puedes decir: no tengo nada, Señor, pero necesitas la misericordia de Dios. Y Él puede usarte como puede usar a cualquier persona. Nada más necesitas tu humildad. Necesitas ser procesado. ¿Te imaginas lo que será para este alfarero tener una vasija y de pronto la vasija quebrada? No me sirve. Y no es que le deja ahí, le recoge todos sus pedazos, le pone en el torno y comienza a hacerla de nuevo. No como tú quieres, no como esa vasija. El alfarero no le está preguntando: ¿qué forma quieres? ¿En qué quieres ser usado? Es lo que él está viendo, lo que él está sintiendo. El momento en que está formando el Señor a una persona, le está dando sus dones, sus talentos, porque sabe que va a ser usado esta vasija en algo especial. Y así es como el Señor te formó. Y allá te pone en esta vida para que tú hagas lo que tienes que hacer. Pero a veces terminamos quebrantados, porque esa vasija tan bonita se nos entregó en manos de alguien que no sabe manejar vasijas finas, o fuimos portadores de algo que nos puede dañar y terminamos heridos. Y el Señor, como no da nada por perdido, a nadie da por perdido. Y cuando digo a nadie, yo quiero que a tu mente venga quizás esa persona que tú dices: él nunca se irá a convertir. Te digo de parte de Dios, el Señor no da a nadie por perdido. Nada se pierde en el reino para Dios. Entonces el Señor coge esta vasija y la vuelve a hacer. Le vuelve a dar forma. ¿Qué te hicieron? Y no le cambia su diseño. No le dice: ok, te fue mal en eso, entonces ven, ahora te voy a hacer de otra manera. No, sigue manteniendo ese diseño. Te sigue respetando los dones que te dio, no te los quita, porque los dones de Dios son irrevocables. Nada más que te dice: ok, ahora sí estás hecho de nuevo. Te voy a poner, ya no ahí, te voy a poner acá, a manos de alguien que sí te va a cuidar mejor, en manos de alguien que sí va a respetar y a reconocer lo que Dios ha hecho en ti. Y esa es la promesa de Dios: ser transformados para algo nuevo.
Y bueno, si es que hablamos de transformación de vidas, quiero presentarte a alguien que ha sido realmente transformado. Lo que llegó a ser es impresionante, pero si es que pudiera entrar por esa puerta, tú te asustarías, dijeras, yo no lo quiero cerca. Te estoy hablando del apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, que fue quien escribió la mayor parte de libros del Nuevo Testamento, escribió cartas a los tesalonicenses, cartas a los corintios, a los romanos, a los gálatas, a filipenses, a hebreos, cartas personales a Tito, a Timoteo, y de todas esas cartas se hizo la Biblia y tú y yo hemos aprendido. Un tipazo este apóstol, ¿no? Sabio, lleno de la presencia de Dios. Pero quiero decirte que eso fue el producto de un ser transformado. ¿Cómo fue el inicio de Pablo? Es lo interesante. Él no fue así. Y quiero leerte lo que dice la Biblia en Filipenses 3, 4, 6. Estas son palabras de mismo Pablo, ¿ya? Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y saca su currículum. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo fue formado desde pequeño para ser alguien grande. Desde pequeño, 12, 13 años, fue llevado a la escuela del mejor maestro de ese tiempo, Gamaliel. La visión de sus padres, quizás de él mismo ya más grande, era ser un intérprete de la ley, ¿cómo se llaman estas personas? Abogado era. Un abogado de ese entonces, o sea, alguien muy erudito, muy culto. Tanto era su entrega a la interpretación de la ley que fue muy rígido y dijo, las cosas se tienen que hacer así. Es por eso que cuando llega Jesús, no le cuadró a Pablo. Dijo, está mal, está completamente mal. ¿Cómo es posible que se siente a comer con prostitutas, con borrachos? ¿Cómo es posible que se acerque a aquellos que están llenos de pecado? Está totalmente mal. ¿Por qué? Porque en su cabecita cuadrada habían ciertas cosas que Jesús hacía que le sacaban de su estructura. Y el celo que él tenía, porque las cosas se tienen que hacer de esta manera. No puede venir alguien a decirse que es hijo de Dios cuando no es hijo de Dios. Le llevaba a ser un perseguidor de la iglesia. Mira lo que pasa. Hechos 7:58. Cuando estaba predicando, Pedro hizo la defensa del evangelio delante del Sanedrín, y se puede leer esto. A Pedro lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Más adelante, Hechos 8:3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Fíjate quién era Pablo. Un perseguidor de la iglesia. Una persona que no está de acuerdo con lo que está pasando en el mover espiritual y dice no, están mal. Y los arrancaba y los llevaba a las cárceles. Ese era Pablo. Pero como ya te dije, y como tú puedes ver en la Biblia, su vida no termina así. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que tu pasado no define tu futuro. No importa de dónde vienes, la cuna en que naciste. No importa los pecados que tú pudiste haber cometido. No importa ahora mismo tu realidad. Quizás para ti es algo difícil
fuerte lo que estás viviendo porque no estás viendo el cuadro completo, pero el Señor ya te está viendo de acá y te está viendo como una persona noble, como una persona justa, como una persona portadora de su gloria, como una persona que por donde va lleva bendición, como una persona que cuando ora los muertos se van a levantar y los enfermos se van a sanar. Ese eres tú, ese soy yo, eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Vasos nobles levantados, llenos de la presencia de Dios, para que lo que hagan ahora oscurezca todo tu pasado. No importa que te digan es que eras así, es que eras casado, eso no importa. Mira lo que estás haciendo ahora, y lo que ahora eres es una persona renovada, llena del Espíritu de Dios, un Pablo ejemplar, un esposo admirable. Eso es lo que eres. Hacia eso vamos. Yo sí quiero estar allá. No que ya lo he logrado, como dijo el apóstol, pero yo quiero ir allá. Quiero que mis generaciones hablen bien de mí. Vamos entonces a ver ciertas cosas que pasaron en el proceso de la vida de Pablo. Hechos 9:1-4. Versículo 1 dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres, es decir, a la iglesia. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y se oyó una voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo primero que uno pasa cuando inicia un proceso es el llamado. Es esa voz de Dios diciéndote: ¿qué estás haciendo? Ya has intentado por más de un recurso buscar tu paz, tu tranquilidad, y no lo has logrado. ¿Qué estás haciendo? Esa vocecita que viene quizás de algún familiar, de alguna prédica, de alguna canción, y que es constante y repetitiva: acércate a Dios, acércate a Dios, ve a la iglesia, sirve. Ese es el llamado. Tú y yo lo hemos sentido. Esa voz que es muy fuerte en medio nuestro, sabiendo que debemos de hacer un cambio a nuestra vida. Es lo primero que experimentó Pablo, y es lo primero que se experimenta en un proceso de transformación. Lo siguiente: luego del llamado, lo vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos 9:5-6. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Para que puedas alcanzar el siguiente paso, que es la dirección, saber hacia dónde quieres, tienes que primero responder al llamado. ¿Qué quieres? Es decir: Señor, es verdad, lo he estado haciendo todo mal, ahora sí quiero hacer las cosas bien. Como yo he estado pensando, no me he llevado a ningún lado, ahora quiero pensar diferente. Eso es responder al llamado. Humildad, de poner lo que tú has creído y lo que tú eres para algo nuevo que Dios quiere contigo. Y cuando eso pasa, entonces fácilmente va a venir la dirección. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene mucha libertad en ti. Si estás dispuesto a obedecerme, te voy a dar instrucciones. Y entonces Dios mismo se encargará de ponerte en el lugar adecuado, de ponerte a las personas adecuadas, aquellas personas que van a hacer de ti una mejor mujer, un mejor varón. Te pondrá en una iglesia que está en crecimiento, que está recibiendo lo nuevo de Dios. ¿Para qué? Para que tú comiences y avances en este proceso. Luego de la dirección, en Hechos 7:9, leamos. Hechos 9:7-9. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver.
Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. La etapa del quebrantamiento. Entonces fíjate esto, la escena es la siguiente: iba Saúl, voy a encarcelar a esos cristianos. Se aparece una luz, ay, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, perdóname, aquí estoy. Se levanta y no ve nada. ¿Qué significa esto? ¿Sabes cuál era su primer instrumento? Lo que primero utilizaba Saulo para perseguir a los cristianos: la vista. Observaba, es cristiano, hay que matarlo, está haciendo mal, está saliéndose de la ley. Observaba y fue quebrado en aquello que era su orgullo. A veces es necesario que el Señor nos quiebre en aquellas partes donde nosotros pensamos que somos buenos. Es necesario que nos deje sin ver nada, porque al único que necesitamos es ver a Jesús. Y para ver a Jesús, primero tenemos que escucharle. ¿Escuchar qué? Su palabra. ¿Ah? A veces es mejor no ver, ¿no? Porque ojos que no ven. Porque si vives por vista, hermano, esto no se ve para nada bien. Pero si cierras tus ojos y recuerdas lo que Jesús dice en su palabra, entonces ves como Dios ve. Y te ves a ti como Dios te ve. Y ves el mundo espiritual. Y Dios hace eso. Viene un tiempo de quebrantamiento fuerte. Imagínate lo que era para Saulo, no ver. ¿Qué pasó por la mente de Saulo en ese momento? 1000 cosas. Me voy a quedar así toda la vida. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Voy a depender de otros más, cuando hasta ahora todos dependían de mí. Pero los quebrantamientos en el Señor no son para destrucción. La vasija, el alfarero no la deja quebrada todo el tiempo. Los quebrantamientos en el Señor son para avanzar. ¿Cuánto le duró la ceguera? 3 días. ¿Cuánto duró el cuerpo de Jesús en el sepulcro? Esto te dice el Señor. Has estado luchando con un quebranto. Solo faltan 3 días para tu liberación, te dice el Señor. Yo no sé con qué es aquello que tú estás luchando. No sé en qué has sido quebrantado, pero el Señor me habla del número 3. 3 días y tú serás libre. Tu enfermedad no va a durar más de 3 días. Tu dolor no va a durar más de 3 días. Tu escasez no va a durar más de 3 días. Yo quiero que tú recibas esta palabra profética. Siento fuerte del Espíritu Santo que hay un tiempo determinado para el quebranto. Hay un tiempo. El quebranto tiene una fecha de caducidad. No hay dado permiso del cielo para que dure más allá de lo que el Señor ya dijo. Y si el Señor ya puso fecha a tu dolor, a tu quebranto, las tinieblas se sujetan, porque el Señor ya lo dijo. No más de 3 días y tú serás libre. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Hechos 9, 10 al 12, seguimos. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la casa llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre vista. Mientras Saulo estaba atónito, pensando, luchando en sí, esta situación no me gusta para nada, el Señor está hablando acá con Ananías y está preparando un plan, una estrategia que será de bendición para Saulo. Ananías, un hombre conectado al corazón de Dios, lo escucha rápido. Ok, Señor, allá voy. Y Saulo nada más necesitaba el toque de Ananías.
mientras que él capaz estaba buscando su propia sanidad. ¿Qué hago? ¿A quién acudo para volver a ver? Quizás viendo sus propios planes, y ahora ¿a quién lo tomo cerca mío para que me ayude a caminar? Pero mientras él está pensando su propia estrategia, el Señor estaba obrando. El Señor obra de una manera que tú no puedes creerlo. Cree simplemente, porque aunque tú no veas a Dios obrando, Él está obrando. Tú no sabes cómo Dios puede estar moviendo a personas que ni conoces para que se conecten contigo y puedan sacar lo mejor de ti, para que seas de bendición, para que influyan en ti de tal manera que tú seas esta vasija renovada. ¿Por qué? Porque Dios obra aún en medio de nuestro quebranto. Puedo estar siendo quebrantado, puedo estar siendo procesado, pero yo sé que Dios está preparando algo grande y de bendición para mí y para mi familia. Y por supuesto para esta iglesia, porque aquí estamos bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Hechos 9:13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Parte del proceso, en este caso nos enfocamos un poquito en Ananías, es que a veces el Señor pide cosas que nosotros no entendemos. Es una locura, Señor, nos está encarcelando y quieres que vaya por Él. No entendemos, pero una vasija que está en manos del alfarero no se atreve a decirle: oye, no me hagas así, me parece que me estás haciendo un poquito más ancho. No, simplemente obedecemos. Señor, soy tu vaso, en donde tú me quieras usar, úsame. Es la etapa de no entender a Dios. Y avanzamos a Hechos 9:17 al 19. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. La etapa de la restitución. El Señor no solamente que le da lo que perdió, le añade algo más. Recobras la vista y recibes el Espíritu Santo. ¡Wow! No sé si lo que tú perdiste fue de Dios o no, pero el Señor dice: hey, mis vasijas, les voy a dar todo lo que perdieron y aún más. Nunca fue tiempo perdido, nunca fue dinero perdido, fue parte del proceso. Y cuando el proceso está por culminar, entonces viene sobre ti la restitución. Aquello que perdiste será restituido y aún más, porque no es lo que pierdes, no son los objetos, es lo que portas. Y para el Señor es necesario que portes el Espíritu Santo. Lo mismo que tenía, nada más que ahora con la presencia de Dios. Y entonces voy a ser mejor. Tenía una empresa sin Dios, hoy tengo una empresa con el Espíritu Santo. Tenía un matrimonio con Dios, hoy tengo un matrimonio con el Espíritu Santo. Y eso cambia toda mi realidad. Aleluya. Hechos 9:18-22. Y es la última etapa. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es el que en Jerusalén perseguían de muerte a los que invocan ese nombre?
¿Y no han venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. La etapa de testificar. Y el Señor te pondrá en lugares en donde tú vas a contar las maravillas que Él ha hecho. Ya no cuenta el apóstol, es que yo fui esto, yo fui este otro. De hecho, luego de eso dice, todo esto lo doy por basura. Ahora lo que cuenta es lo que Jesús hizo. Ah, pero tú eras así. Lo que Jesús hizo. Ah, pero es que recuerda que ni siquiera yo me creo lo que yo era. Ahora yo creo lo que Jesús dice de mí. Y si Jesús dice de mí que yo ya no soy Saulo, que ahora soy Pablo, entonces yo voy a creer en ese hombre renovado, en esa vasija hecha de nueva, en esa vasija portadora de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere contigo y también quiere conmigo y quiere con esta iglesia. Hubo un tiempo para Epicentro, pero viene un tiempo de doble gloria y de doble unción, en donde se hablará no de lo que hizo ni de cómo nació, sino de lo que Dios está haciendo ahora en Epicentro, y toda la gloria será para el Señor.